Doy nuevamente gracias a Dios porque me permite grabar este nuevo tema. Estamos hablando acerca de las declaraciones bíblicas que se encuentran en Génesis capítulo 6, donde habla de los hijos de Dios que escogieron esposas entre los hijos de los hombres y de los conceptos que algunas personas presentan con respecto a esto. En el tema anterior estuvimos analizando que muchas personas creen que estos hijos de Dios fueron ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y entonces como fruto vinieron gigantes que vivieron sobre la tierra. Estamos viendo acerca de esto y en este tema vamos a continuar viendo acerca de esto porque en realidad ese concepto de la unión de ángeles con mujeres de esta tierra y como consecuencia vinieron gigantes a la tierra es una idea errónea. No está en armonía con lo que la palabra de Dios dice. Ya comencé a hablar de esto en el tema anterior, pero ahora quiero analizar algunas cosas. Ya vimos que los ángeles fieles no pudieron ser, que los ángeles infieles mm, que cayeron y fueron arrojados con el diablo del cielo a la tierra, tampoco pueden ser porque ellos no se pueden llamar los hijos de Dios, porque sencillamente ellos se rebelaron contra Dios y se convirtieron en demonios. Y en todas las escrituras, en toda la palabra de Dios, no se habla de ningún ser celestial que tenga relaciones con seres humanos pecadores y menos relaciones del tipo del matrimonio. Pero además de esto que yo estoy diciendo, voy a decir otras razones más por las que no pueden ser. Primero, les comencé a hablar del aparato reproductor con que Dios proveyó al hombre para que pudiera tener descendencia. Ese aparato reproductor que Dios puso en el hombre, también puso en cada animal un aparato reproductor donde cuando hay un apareamiento de macho y hembra, se produce una descendencia, un hijo. Pero a cada animal que Dios creó, según su especie, según su género, Dios le puso un aparato reproductor aparentemente igual pero distinto. En el hombre, Dios hizo algo especial, como lo hizo con cada animal. Dentro del aparato reproductor de todas las criaturas vivientes de Dios, vivientes, no me refiero a los vegetales, sino al ser humano y a los animales, Dios le dio no solo el aparato reproductor externo, sino el interno. Dios dio a cada ser humano sus órganos, dio las células. Dentro del sistema reproductor del hombre, Dios le dio a cada pareja, a cada mujer, le dio una cosa que se llama los cromosomas. Esos cromosomas están en cada célula, pero los cromosomas en la célula sexual tiene una diferenciación entre el hombre y la mujer. La mujer en sus cromosomas tiene dos cromosomas iguales, se llaman XX. En el hombre, Dios puso cromosomas X y Y.
por la entrada del pecado que entró en el ser humano, hubo cambios en estas genéticas del ser humano y entonces hay otras formas en que el ser humano puede tener descendencia, que su descendencia no tenga solamente XX o XY, sino otras cromosomas que traen como consecuencia enfermedades de generaciones. Pero en cuanto al hombre y a la mujer, normalmente XX es mujer, XY es hombre. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y hay una concepción, el hombre es el que da un cromosoma distinto. Si en esa relación hay una concepción y es un X de la mujer que siempre va a ser X y el hombre pone un cromosoma X, quien viene es una niña. Si el hombre en esa relación sexual, en esa célula sexual, en el óvulo de la mujer que es concebido, el cromosoma que el hombre pone es el Y, sería un hombre. Pero los ángeles no tienen los cromosomas que el ser humano tiene. Sería un cromosoma distinto y por lo tanto, aunque esa supuesta apareamiento se sucediera, que es imposible que suceda, y voy a decir además otra razón, no puede ser el producto un ser humano porque no hay compatibilidad. Así como no hay compatibilidad entre animales de distintas especies y no hay compatibilidad cromosómica hablando entre un hombre y cualquier animal, no puede haber concepción porque es imposible. Dios puso de otra manera. Así que, hablando genéticamente, hablando de acuerdo a con lo que Dios hizo al ser humano, es imposible que un ser humano pueda concebir de una relación con ángeles. Pero hay otra relación que vamos a hacer ahora aquí en la Biblia. Vamos a comparar esa idea que tienen algunos que esos gigantes vienen por el apareamiento de un ángel, porque ese sería el hijo de Dios, con una mujer que sería el hijo del hombre, hija de los seres humanos, hombre, terrícola, es imposible por las mismas palabras que Jesús dijo. Voy a compartirles este texto que son palabras de Jesús. Mateo capítulo 22, versículo 30. Dice aquí, porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento. Serán como los ángeles del cielo. Esta declaración bíblica dice que los ángeles del cielo no tienen relaciones sexuales, no se casan. Y si el mismo creador dice que los ángeles no se casan, es que Dios en su creación, cuando fue a hacer un ángel o los ángeles, hizo criaturas distintas a los seres humanos. Porque una cosa es el hombre y otra cosa es el ángel. Por lo tanto, esa idea de que los nefilín, hijos de Dios, ángeles de Dios, tuvieron relación sexual con mujeres, es completamente falso. No está de acuerdo con lo que Dios hizo ni en la naturaleza, con que Dios creó al hombre, ni está de acuerdo con lo que la Biblia enseña al hablar acerca de los ángeles que Jesús dijo que no se casaban.
Y si los ángeles no se casan, tampoco pueden venir a la tierra a casarse con un ser humano. Eso está en contra de lo que Dios enseña en su palabra y de lo que Dios ha hecho en su creación. Por lo tanto, tenemos que buscar otra razón, tenemos que buscar otra identidad para decir quiénes son esos hijos de Dios que miraron a las hijas de los hombres y las vieron hermosas, porque ya está de acuerdo con la misma naturaleza del ser humano y de acuerdo con la palabra de Dios, ya está claro que no pudieron ser ángeles que cohabitaron con seres humanos. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Miren, en este tema voy a comenzar a hablarle ahora acerca de la identidad de esos hijos de Dios y en el próximo tema, este aspecto lo vamos a terminar. En el próximo tema terminaremos este aspecto. Pero ahora, vamos a pensar un poco en la práctica normal del ser humano, que tiene que ver con hijos de Dios o que tiene que ver con la forma en que el ser humano actualmente cree, habla, dice con respecto a los demás seres humanos. Vamos a hablar de los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día hablamos de esta manera. Somos hijos de Dios, somos adventistas. Y cuando se habla de personas que no siguen a Dios, no decimos que esas personas no son seguidores de Dios, decimos son mundanos. Y cuando se piensa en un matrimonio que Dios bendiga y que tenga éxito, tenemos que decir o diríamos que no es correcto que un hijo de Dios se case con un mundano. Pues los filisteos que se declaraban en la Biblia y se presentan en la Biblia como enemigos del pueblo de Dios, a veces nosotros decimos, es filistea o filisteo, para hablar de alguien que aunque sea un ser humano, no es un hijo de Dios como nosotros pensamos que debe ser un hijo de Dios. Dividimos el mundo en dos partes. Pero cuando vamos a hablar del cristianismo y somos adventistas, no podemos decir que un cristiano que es miembro de otra iglesia sea un mundano, porque una persona que es miembro de cualquier iglesia cristiana es un cristiano. Un mundano sería el que no siga a Cristo, aunque hay cristianos que no piensan en eso de cristiano y mundano, porque para ellos todo es lo mismo, aunque ellos dividen el mundo entre los miembros de su iglesia y los que no son miembros de su iglesia. En el lugar donde yo me crié, aprendí un concepto con respecto a la palabra cristiano. Digo que lo aprendí porque desde niño fue lo que escuchaba. Hay personas que piensan, y no solamente donde yo me crié, en muchos lugares que son así, hay personas que piensan que ellos son cristianos, porque si no son cristianos, entonces son animales. Recuerdo muy bien una señora que una vez dijo, ¿y que yo no soy cristiana? ¿Soy acaso un animal? En su mente no estaba hablando de seguidor de Dios o no seguidor de Dios, sino que pensaba que ser cristiano significaba ser un ser humano y confundía ser un ser humano con ser un ser cristiano, porque si no es cristiano entonces es un animal. Son conceptos que los seres humanos emplean. Las civilizaciones antiguas, los imperios antiguos, para un romano
Existían los romanos y los bárbaros. Para los griegos igual, los griegos y los bárbaros. Para los judíos dividían el mundo entre los judíos y los gentiles. Eso era para el judío o es gentil. Quiere decir, judío es el pueblo de Dios, gentil, la gente, los demás. Son formas que los seres humanos utilizan donde hacen una división entre lo que la persona es y lo que son las demás personas. Llego a nuestro tema hasta aquí. En el próximo vamos a terminar este tema y vamos a explicar quiénes son en realidad estos hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres. Nos vemos en nuestro próximo tema.